Tal? Buenas. Vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 6, donde nosotros en esta unidad 6 vamos a tratar la psicología de Cristo y lo hacemos con el primer punto, el punto A, que se llama la conciencia de Jesús. Ante todo, les voy a pedir que presten mucha atención, que lean detenidamente el libro. Esta parte es muy interesante, pero no es difícil. Pero el vocabulario hay que afinarlo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los estudios sobre la psicología de Cristo son recientes. La mentalidad moderna intenta entrar en la conciencia y en la psicología de la persona. Sin embargo, están basados en las escrituras, porque los testimonios que nosotros tenemos de Jesús son de las escrituras. En primer lugar, nosotros tenemos que entender por conciencia psicológica aquel conocimiento interior de sí mismo y de sus relaciones íntimas. Entonces, se pone la pregunta en Cristo, ¿qué conciencia encontramos? ¿Cuántas conciencias hay en Cristo? Bueno, siguiendo a Calcedonia, nosotros tenemos que admitir en Cristo dos conciencias, la conciencia divina y la conciencia humana. La conciencia divina la suponemos, porque Él es Dios Hijo, y Dios tiene conciencia de sí mismo, porque es inteligente. Sin embargo, esta conciencia divina no es la que se muestra en las Escrituras. La suponemos porque Dios no puede ser no consciente. En las Escrituras, en los Evangelios, lo que aparece es la conciencia humana de Jesús. Y no hay una inclusión de una en la otra, ni la conciencia divina sustituye la conciencia humana. Eso lo tenemos ya resuelto, por lo menos en sus principios generales, en el Tercer Concilio Ecuménico de Constantinopla, cuando se condena el monoteísmo. Ahora bien, uno de los problemas de la modernidad o de la época actual es confundir conciencia con yo. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, en Cristo hay una conciencia divina, aunque no haya testimonios de ella, estamos seguros que la tiene, y una conciencia humana, ¿Cristo tiene un yo humano? Y sabemos que la respuesta es no. ¿Hay dos yo en Cristo? ¿El yo humano y el yo divino? ¿Hay un yo mixto acaso? Para esto la respuesta también es que no. El yo señala a la persona. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos en Cristo es un yo percibido de manera humana por una conciencia humana. Pero este yo muestra una personalidad divina. Incluso Cristo toma conciencia de eso y lo expresa con aquellas frases, ego y mi, yo soy. Por ejemplo, Juan 8:58. La personalidad divina también la vemos en Mateo 23:34, Mateo 5:21-44. Acá tenemos que darnos cuenta que esta conciencia humana de quién es Cristo, que tiene de sí mismo, es una conciencia habitual, no es algo excepcional o esporádico, que tiene de a ratos, y el resto del tiempo tiene otro tipo de conciencia. Por otro lado, nosotros tenemos que darnos cuenta que este yo de Cristo no es el yo de Yahvé, que se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que nos muestran los evangelios es que Cristo se diferencia del Padre, a quien llama Abba, y se reconoce divino en calidad de hijo. Ya veremos más adelante que es esta toma de conciencia filial divina la que lo muestra a sí mismo como divino. Bien, este yo de Cristo se percibe
en sus acciones humanas, por ejemplo, en la cruz. Por la comunicación de propiedades no hay un desdoblamiento de su yo ni una dualidad de personas. El yo hace a la persona. La conciencia es una característica o propiedad de la naturaleza. Por eso en Cristo hay un único yo y dos conciencias. A la cual nosotros nos vamos a referir es a la conciencia humana. Por lo tanto, nosotros decimos que en Cristo hay una conciencia humana de un yo divino. Un poco en el siglo XX, ante la dificultad de explicarlo en un lenguaje actual a esto, algunos propusieron un yo humano de Cristo, tratar de mantener la única hipóstasis, la única persona, pero hablar de dos yo, el yo humano y el yo divino. Uno de estos fue Diodato de Basli, que pondría a Cristo hombre frente al Dios Trino. Entonces, Cristo hombre tiene una conciencia y se descubre como yo ante el tú del Dios Trino. En este caso, solo habría una relación externa con el verbo. Y para no usar dos personas, no quiero usar la palabra personas, sino dos individuos inteligentes. Se trata de congeniar esto de uno y dos. Galtier propone distinguir entre yo y persona. El problema acá es que al igualar yo a naturaleza, Cristo aparece con un yo humano y Galtier entiende por yo la conciencia de sí mismo. Godel, Philippe de la Trinité y algunos otros más hacen una distinción entre yo y mí. Un poco esta distinción en castellano suena un poquito rara, artificial, pero habría por lo tanto un yo metafísico, profundo, ontológico, y dos mí. Serían los estados psíquicos en función de la naturaleza. Donde la conciencia humana es conciencia de su humanidad y no de su divinidad. Bueno, estas teorías tienen su dificultad, porque, como ya vamos a ver más adelante, el yo no coincide con la conciencia de sí mismo. Es un yo que toma conciencia de sí mismo. Una cosa es la conciencia de sí y otra cosa es el yo.